episodio pasado platicamos sobre lo que viven la mitad de las mujeres en la menopausia, que es la boca seca. Hoy vamos a hablar de algo que le pasa a muchas y que lo peor es que cuando les pasa nadie les puede decir ni qué está pasando y entonces las acaban tachando de locas. Entonces, tema súper importante. Súper. Bienvenidos a este nuevo episodio. Yo soy Sebas. Yo soy Nicole. Y en este podcast lo que hacemos es platicar de temas de salud dental, pero platicados entre amigos o como si fuéramos personas normales, no en un lenguaje médico Con complejo. Términos médicos, términos que no conocen. Que si la profilaxis, no. Aquí hablamos de cosas que pueden ser de mucho interés para todos. Y en esta ocasión, pues continuamos un tema que empezamos a hablar en el episodio pasado. Estoy con muchas ganas de platicarlo porque es de las cosas que me mueven más emocionalmente en consulta. Siento que hay muchos pacientes que llegan con esto y que es complicado que alguien las entienda. ¿Y por qué? Pues porque vamos a hablar de algo que probablemente varias de las que nos escuchan han vivido, pero no saben ni cómo ponerle palabras. O sea, es esa sensación de que algo raro está pasando en la boca, que no es la boca seca, pero que nadie te puede explicar qué es. Ok, entonces creo que es bueno normalizar esa parte, ¿no? Como sentir que nadie me entiende porque puede ser que haya algo. Paréntesis, yo no soy dentista, yo vengo aquí a hacer las veces de paciente y de lenguaje mortal. Entonces, ¿estás lista? Claro, empecemos. Va. Pues bueno, a ver, esto que nos estás contando de me siento raro, nadie me puede decir qué está sucediendo, me tachan de loca. ¿Qué es esto que le pasa a las mujeres? Mira, no es como la boca seca. Esto es como si te hubieras quemado la lengua, haz de cuenta, o si te hubieran puesto pimiento, pero no comiste nada que explique esta sensación. Te checas en el espejo, sacas la lengua, ves, te lavas los dientes y sigue igual. Tomas agua fría, se alivia, pero enseguidita lo vuelves a sentir. Pues es como un dolor constante, una molestia constante, o es algo que de repente aparece, se va. Mira, no es ardor como tal. Y otra vez, yo no lo he sentido todavía, pero de verdad me he sentado con los pacientes a preguntarles. Y a veces es una molestia que la paciente no sabe ni cómo describir, o tal vez un sabor metálico o amargo que aparece de la nada y se queda ahí todo el día, constante. ¿Y qué pasa cuando lo empiezan a identificar y llegan contigo? Ahí viene lo frustrante. ¿Por qué? Porque vienen al dentista y los dentistas pues, ven todo bien. Realmente no hay nada que levante estas banderas rojas. Van al doctor y el doctor también les dice que no hay nada y después de un par de consultas, de verdad empiezan a preguntarse, ¿lo estaré exagerando? Debe ser súper frustrante. Pues imagínate tú que te duele algo y que luego no te crean. Claro. Pues dices tú como... Sí, como que llegas y dices, oye, me está doliendo, tengo la molestia, pero te revisan, te haces estudios y no sale nada. Y ¿sabes qué? Que es una de las cosas más difíciles para una paciente, porque el ardor o la molestia siguen, no se van, pero nadie les va a dar, o sea, nadie les da una explicación. Y en algunas, o sea, pues sí, terminan convencidas de que yo soy. De que yo soy la que se está desconectando. Yo me lo estoy imaginando, está pasando, etcétera. No, y me supongo mucho más ahora que estamos como en una época donde nos volvemos más conscientes de todo esto. ¿Qué tan común sucede esto? Fíjate que es muchísimo más común de lo que la gente cree. Los estudios nos dan data de que entre el 10 y el 40% de las mujeres en menopausia experimentan algún grado de esto. O sea, estamos hablando que si te vas al café con 10 de tus amigas, al menos a alguien de ahí le pasó. Ok, y seguramente, o sea, es muy real, es muy común, y quiero entender que no se platica tanto porque nadie lo entiende. Pero ahora, si el dentista lo revisa y si tú vas a consulta y nadie ve nada, ¿qué está pasando? Ok, te preguntas como que ¿dónde está el problema? Sí, ¿no? O sea, ¿por qué pasa? Pregunta clave. Y aquí quiero que entiendas que todo esto que está sintiendo una paciente en esta etapa en la boca no tiene que ver con una herida o con una infección. El problema está en las terminaciones nerviosas y en las hormonas. ¿En las terminaciones nerviosas? Sí, tu lengua tiene terminaciones nerviosas, o sea, tiene nervios. Hay nervios en la lengua. Hay cosas que hacen que sientas lo caliente, lo frío. También hay otro tipo de terminaciones que nos hacen sentir lo dulce, lo salado, ¿no? Pero aquí lo que nos importa es
los nervios, vamos a decirle así. Ok. Terminaciones nerviosas, o sea, los nervios. Y Entonces, las hormonas. Es un poco como esa sensación, entonces quiero suponer, de como cuando te anestesian, que sientes ese ardorcito, adormecido. Sí, pero del otro lado, o sea, sientes un ardor. Ok. O sea, no sientes adormecido, sientes un ardor. Sientes como si te hubieran puesto literal pimienta. Ajá. O hay otras pacientes que me dicen, es como si si me hubiera metido una moneda. Ok. Así se siente Ese sabor como metálico, incómodo. está ardiendo. ¿Y por qué pasa? Va, te voy a explicar. Vamos a hablar de las hormonas. Una de las hormonas se llama estrógenos, ¿ok? Entonces, los estrógenos, que son las hormonas que regulan muchísimas cosas en el cuerpo de una mujer, también tienen un trabajo que casi nadie conoce, que es proteger a los nervios o proteger estas terminaciones nerviosas. Imagínatelo como un cable. Ajá. Y el cable que está pelado, ya ves que cuando se pelan los cables, esta parte de arriba es el estrógeno, lo que lo protege, ¿va? Entonces, también incluye los nervios de la boca, o sea, son nervios de muchas partes de nuestro cuerpo, incluidos los de la boca, que son los que le mandan las señales al cerebro, donde le dicen, está caliente, está frío, me arde, todo normal. Oye, pero eso es como de esas cosas que platicamos la vez pasada que nadie te cuenta de eso que está sucediendo. O sea, como que nadie correlaciona la importancia de los estrógenos con la salud bucal. Totalmente, o sea, ni siquiera se habla tanto de la importancia de la hormona estrógeno en todo el cuerpo. Ok. Y entonces, no es teoría, o sea, no es algo que yo te estoy inventando ahorita, estoy diciendo de los cables pelados y esto, no, sino que está comprobado. Fíjate que en 2004, un grupo de investigadores descubrió que los tejidos del interior de la boca tienen receptores que responden específicamente a los estrógenos. Por eso, cuando llega la menopausia y esas hormonas empiezan a bajar, los nervios de la boca se quedan sin esa protección. O sea, el cable se empieza a pelar. Claro, se empieza a volver mucho más sensible. ¿Y qué pasa cuando ese cable se queda desprotegido? Pues, además de ponerte este ejemplo del cable pelón. Digo, que a lo mejor quiero suponer que no es así de dramático, ¿no? Que se quede el nervio expuesto. No se queda expuesto, pero sientes algo diferente y nadie te explica qué es. O sea, esta sensación de ardor ya no la tienes. Ok. Más bien, ya la tienes y antes no la tenías. Y es como que, ¿qué está pasando? Es como cuando toda tu vida usaste lentes de sol para salir a la calle y un día sales sin ellos. El sol es el mismo de siempre, pero ¿qué es lo que está cambiando? Pues ahora se siente todo súper brillante, te molesta, te quieres tapar. ¿Por qué? Porque algo cambió. O sea, esta barrera desapareció. Y algo pasa así en la boca. Las señales que te mandan los nervios se empiezan a confundir. Y algo que antes se sentía completamente normal, ahora el cerebro lo interpreta como ardor, como quemazón, aunque no te estás quemando. Entonces, por eso es que nadie, o sea, cuando vas al dentista, no te alcanzan a detectar nada. Claro, porque no tenemos nada con qué medirlo. Claro, no es como que tienes unos lentes estrogenómetro o algo así. O sea, no lo tenemos. Pero el problema está en cómo el sistema nervioso está procesando las sensaciones. No en la piel de la boca. O sea, no en la mucosa, que es la piel de la boca. Pero no en eso, sino... ¿Por qué? Porque puedes abrir la boca, te revisan con toda la luz, yo te puedo poner la cámara, te puedo poner el escáner, puedo ponerte pruebas de pH, pero no voy a encontrar nada porque no hay nada visible, o sea, no hay nada que pueda medir. Y ahora, ¿esto es como ciencia loca y tendencia TikTok? No, claro que no. ¿O es algo real, comprobado? A ver, aquí si algo hacemos es que hablamos con data. O sea, no andamos inventando nada. Está muy comprobado, ¿por qué? Porque un estudio analizó a 400 mujeres 450 creo, y encontró que las que estaban en menopausia tenían más de 4 veces la probabilidad de desarrollar este síndrome comparadas con las que no estaban en esta etapa. O sea, este síndrome de boca que arde, por decírtelo así. No es coincidencia ni mala suerte, sino que está esta conexión hormonal directa y con lo que está pasando en tu cuerpo y lo que puede pasar en tu boca. O sea, entonces ese desbalance hormonal te puede ocasionar 4 veces más de probabilidades que pase. Es muchísimo, es un 40% más. Y el síndrome puede venir acompañado de otras cosas, como el sabor metálico que te contaba. Lo de la moneda. Medio amargo, que de repente aparece, la sensación de que el interior de la boca está más sensible que antes, o una sequedad, que lo juntas con lo que hablamos en el capítulo pasado, pero hace que todo se sienta más irritado. O sea, es como un paquete y tú dices, ¿qué me está pasando? Y lo peor es que pasa como botón, así, de la noche a la mañana. Ahora,
¿qué información hay allá afuera? Porque, a ver, una vez que estamos platicando de eso, es la primera vez que me enfrento a escuchar este tipo de cosas. Seguramente en el mundo dental, pues es mucho más frecuente o no, o sea, ¿qué información hay allá afuera y dónde se puede prestar a una confusión para que quien nos está oyendo no entre como en crisis o en conflicto? Mira, lo principal y lo más importante es que creo que obviamente tú no lo has escuchado porque además de que eres hombre, no estás en esa etapa. Y tampoco hay tanta información para nosotras las mujeres que vamos para esa etapa. Entonces, lo primero que hacemos, porque al no haber información, es empezar a cuestionarte a ti misma. A ver, ¿me pasa esto? No. ¿Me duele esto? No. Cuando ya empiezas a checar todas las casillas que tú estás bien, empiezas a pensar si tú estás... O sea, te empiezas a estresar y entonces empiezas a decir, es que yo estoy mal, yo no estoy haciendo bien, ¿qué me está pasando? Y el estrés también es como si le estuvieras agregando Claro, acaba más. siendo un catalizador, generas más cortisol y eso empieza a generar muchas cosas que entiendo que aceleran el progreso de ese sentir. Y como nadie sabe de esto, ¿qué es lo que te va a decir tu hija? Estás loca, mamá. Ay, mamá, no Deja exageres. de estar exagerando. Claro. Tu esposo, ay, ahí vas otra vez. ¿Pero por qué? Porque no hay información. O sea, por ejemplo, te la pongo así. Cuando te enfermas de la influenza y empiezas a tener ciertos síntomas, todo el mundo te dice, es influenza. Te va a dar gripa. Claro, ya está muy normalizado. Es muy normalizado. Acá no. Claro. Nadie habla de esto. Entonces, cuando empiezan a pasar esas cosas, pues todo el mundo te dice esto. Estás loca, te estresas, todo ahora, empieza a pasar. O sea, creo que una cosa es que el estrés lo empeore y otra que el estrés lo cause. O sea, si entiendo bien, esto no es un tema causado por el estrés. No. Más bien es un tema causado por la evolución del cuerpo de la mujer. Exacto. La naturaleza de la menopausia, de la perimenopausia, y pues es algo real que sucede. No es que lo causó el estrés, pero sí lo puede empeorar. No. Acuérdate que el ardor es real, tiene una base fisiológica. Es este cable pelado, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Es que cuando estás estresada o ansiosa, tu sistema nervioso está más sensible y entonces amplifica las señales. Pero eso no significa que te lo estás inventando ni que la solución sea relajarte o que te vayas a meditar 15 minutos. Son dos cosas que están pasando al mismo tiempo y no es imaginario. No, y eso es súper importante porque entonces eso, quien nos esté escuchando, pues es aclarar que no tienen por qué sentirse invalidadas o juzgadas por eso que están sintiendo y que no les afecte. Ay, son los nervios, mi amor. No, es que, ¿sabes qué? Hay tantas historias que si te pones a platicar con las mujeres de tu vida que ya pasaron por esta etapa, que te pueden decir o que ellas pensaron que estaban locas o que alguien más les dijo que son los nervios. No es eso. Oye, ¿y con qué otras cosas podría llegar a confundirse estos síntomas? Otra cosa muy común es pensar que como es de la menopausia, no hay nada que hacer más que aguantarse. Es una etapa, va a pasar. 3 añitos sales. Exactamente. De échate que ya, tus chochitos. Hombre, exacto. O tómate tu pastilla. Sí, claro. O sea, no es cierto. Hay cosas que ayudan, hay maneras de manejarlo y hay tratamientos que a muchas mujeres les funcionan muy bien. O sea, no es cuestión de decir que pase. Ok, y hace rato tú me decías que no es algo que les pasa a todas. No, y eso creo que es súper importante aclararlo. O sea, no va a ser algo como que, ay, ya me dio menopausia, boca seca, ardor en la boca. No, el rango es de un 10% a un 40%, que aunque es amplio, varía mucho la experiencia de una mujer a otra. O sea, no podemos tampoco estandarizar y decir, todas sienten que la boca arde como si hubieran puesto chile. No, o sea, no se puede. Puede que lo tengas muy marcado, puede que lo tengas leve o puede que a lo mejor y nunca lo experimentes, pero estar en la menopausia te puede hacer. O sea, puede ser que le pase a unas muy poquito, que de repente, ay, tengo seca la boca, pero tomo tantita agua y se resolvió el problema, o me arde muy poquito y se acabó, y otras que va a ser un dolor constante todo el día. Exacto, o sea, es una moneda en el aire. Ahora, ¿siempre es en la menopausia o puede ser causada por otras cosas? Muy buena pregunta. Porque yo a mis 35 años de edad, si empiezo a sentir el ardor de boca, voy a decir, no, la menopausia, no, porque hay otras cosas que pueden provocar síntomas parecidos. Por ejemplo, medicamentos, falta de vitaminas como la B12 o el hierro, infecciones por hongos, que a veces no se ven a la simple vista, reflujo, alergias a materiales dentales. Por eso es tan importante hacer un diagnóstico completo, o sea, una muy buena historia clínica y no solamente asumir
que la menopausia es lo que está causando esto y no descartar las otras opciones. Entonces sí es importante que si en algún momento tú detectas alguno de estos síntomas, seas hombre, seas mujer, pues es importante revisar todo el estado de salud de tu cuerpo para entender qué puede estar pasando. Claro, y acudir con un experto a que te escarbe bien. O sea, acuérdate que parte de hacer un buen diagnóstico, que nosotros le llamamos, es como si estuviéramos buscando un hueso. Es escarbar, preguntar, hasta que digamos, a lo mejor es esto. Y ojo, escarbar un hueso en el sentido paleontológico, sí, ¿no? Sí, o sea, venga. Sí, no, o sea, porque los que somos ansiosos como yo ya me empezó a dar nervio escuchar de eso. Ahora, en la parte práctica, si alguien nos está escuchando y dice, oye, esto me pasa a mí, ¿qué puede hacer? Pues vamos a manejarlo en 2 niveles o en 2 etapas, ¿va? La primera es las cosas que tú puedes hacer desde tú hoy sin ir a ningún lado, o sea, desde hacerlo desde tu casa. No van a curar el problema, pero lo que sí pueden hacer es bajar la molestia o hacer que sea más llevadera. Y segundo, pues las cosas que ya necesitan un ojo profesional. Entonces cuéntame lo que puede hacer alguien en casa por sí misma. Agua fría te puede ayudar muchísimo a disminuir el tema del ardor porque adormece un poco. Hielos, paletas de azúcar. Perdón, no, sin ¿qué azúcar. pasó, doctora? Paletas sin azúcar. ¿Por qué? Porque tampoco queremos ponerle más tema a la boca, ¿no? Evitar comidas muy ácidas, muy picantes o muy calientes, porque pues obviamente esto, ¿qué crees que va a pasar? No, pues me va a seguir ardiendo. Te va a irritar más, ¿ok? Y algo que poca gente sabe, pero que luego hacemos mucho, es enjuagues con alcohol. Y no que te eches el tequila así y te lo enjuagues, no, sino muchos de los enjuagues comerciales en el súper tienen alcohol. ¿Ok? Y el alcohol puede empeorar la irritación, así que vale buscar la pena opciones sin alcohol, y existen. Sí, leer la etiqueta y saber qué estás utilizando. Ahora, me queda claro que en la farmacia no es como que haya productos específicos para. Entonces, cuando esto empieza a salirse un poco de control y empieza a ser algo que ya afecta, que ya es muy frecuente, que ya no se quita con los hielos, ¿dónde debo de buscar esa ayuda profesional? Ok, si estos tips que te di en la etapa número 1 no te funcionaron y ya llevas semanas o meses, entonces sí, yo ya te digo, vete al dentista. ¿Por qué? Porque, bueno, también, si ya te revisaron, tu doctor, tu ginecólogo, ginecóloga, y te dijo que no tienes nada, pero tú te sigues sintiendo así, si el sabor sigue persistente, así este sabor raro que no tenías antes, ahí sigue. Y si la molestia está afectando cómo comes, cómo duermes, o incluso ya cómo te sientes en el día, que yo creo que eso es lo más importante, que ya te levantas y dices, oye, otra vez con esta boca, ahí sí creo que ya necesitas empezar a buscar respuestas más profundas. Claro, y lo puedo entender porque, a ver, no lo comparo, pero sí es como cuando me sacaron la muela del juicio, que duré un par de meses con esa sensación de adormilar, que es normal, es un horror, y es muy molesto, o sea, genuinamente llega un momento donde te estás volviendo loco. Entonces no quiero saber cuando eso ya pasa de 3, 4, 5 meses. ¿Qué más? Sí, no, es horrible. Ahora, ¿qué puede hacer un profesional por ti? Ok, o sea, si tú vas a cualquier profesional, primero debe descartar si hay otras causas, como infecciosas, o sea, lo que te dije ahorita. Infección, falta de vitaminas, algún hongo, alergias, reflujo. Los medicamentos. Revisar medicamentos, exactamente. Evaluar si hay hongos. O sea, todo esto hay que empezar a ver, descartar. Y también empezar a ver si esta molestia ya está afectando mucho tu calidad de vida. Y entonces considerar las opciones especializadas. O sea, entonces se acaba volviendo un tema un poco holístico. No es nada más como que te doy una pastillita mágica y ya. No. A ver, yo creo que las pastillas están para ayudarnos, sí, pero yo creo que no quieres vivir con pastillas en esta etapa. Además de todo lo que tienes que hacer. O sea, hay que buscar. Ahora, ¿cómo manejas tú, Nicole, dentista? A ver, ya nos platicaste en general, pero cuando un paciente llega así a la clínica, ¿qué es lo que hacen? Primero validarlo, o sea, primero creerle. Cuando ya empezamos a hacer la historia clínica y nos damos cuenta que es una mujer que puede estar en la perimenopausia o en la menopausia, es creerle. O sea, no todo va a ser el creerle. típico de otra que llega con... No, jamás. ¿Por qué? Porque si llega alguien diciendo que siente ardor, pero nadie le encuentra nada, o sea, no queremos eso. O sea, como decir, ay, otra vez estoy quejándote. Sabemos que este síndrome existe, sabemos que muchas mujeres han pasado años en los consultorios, entonces validar primero. No, y me queda claro que eso es sentir un alivio inmediato donde ya sientes que alguien te escucha, alguien te valida y que te toman en serio.
Y yo creo que ese es el primer paso, porque ya se convierte en algo terapéutico, en entender lo que está pasando la paciente, tratar de ponerse en sus zapatos y tratar de buscar una explicación, porque eso ya cambia mucho el cómo te sientes, aunque todavía no hayamos ni siquiera empezado el tratamiento. Personas, sí, más que dientes, personas. Y es simplemente el hecho de sentarte, escuchar, a validar, a que nos cuenten esa historia. Ahora, después de ir detectando eso cuando platicas con ellos, ¿qué sigue? Evaluación completa, tu escaneo intraoral. Okay. En este caso también escaneamos un poco las superficies que molestan, o sea, las revisamos muy bien. Tu buena historia clínica, revisar todo esto de medicamentos que ya vimos, entender bien en qué momento de la vida hormonal está y descartar, o sea, empezar a descartar y cuando ya descubrimos, o sea, cuando ya todo el cuadro apunta a un síndrome de boca ardiente asociado a la menopausia, entonces se lo explicamos, le damos las razones, le contamos lo del cable pelado, todo eso, y entonces empezamos a hacer un plan juntas. Me encanta eso de juntas, porque no es como que te impongo el tratamiento que tienes que tomarte. No, porque cada mujer es diferente. Claro. Cada mujer es diferente, tiene prioridades diferentes. No es lo mismo la señora que ya es abuela y que le está tocando cuidar a los niños o la que tiene una empresa. No es lo mismo. A algunas mujeres les surge aliviar la molestia ya y otras prefieren irse más despacio y probar cosas menos intensas. Ahora, si pudieras dejarle un mensaje a alguien que puede estar reconociéndose con esto que le estamos contando, con el tema de la boca seca, ¿qué le dirías? Primero, que su experiencia es súper válida, que lo que sientes es real, aunque nosotros no lo podamos ver, que si ya te dijeron en varios lugares de que no, hombre, para nada, tú estás bien, son los nervios, es la etapa, va a pasar, a lo mejor simplemente están buscando en el lugar equivocado. Claro. Y siempre es súper importante que sepan que merecen recibir atención de alguien que entiende lo que está viviendo y no te despachen así como, no tienes nada, porque claramente ella siente que hay algo. No, y me quedo mucho con eso, esa conexión, aquí te escuchamos y que buscaron a veces en el lugar equivocado, ¿no? El que a veces no haya ese problema, pues es que a lo mejor no están sabiendo encontrar porque no se sientan simplemente a escuchar. Exactamente, y el síndrome de la boca ardiente es una de esas condiciones invisibles que no aparecen en radiografías, que no aparecen en análisis, que no aparecen en escáneres, pero invisible no significa imaginario ni que te lo estás inventando. Claro, por supuesto. Muchas mujeres pasan años sintiéndose incomprendidas en esta etapa y esto no debería de ser así. Y pues bueno, con esto cerramos. Gracias por darnos una explicación más. Seguiremos compartiéndote pues, más información sobre tu salud bucal desde una perspectiva mucho más humana, menos enfocada en el diente y mucho más en la persona. Así que si este episodio te sirvió, compártelo, hácelo llegar a mujeres, amigas, a conocidas que creas que pueden estarse identificando con esto. Y si tienes algún tema o alguna pregunta que te gustaría que explicáramos de esta manera, pues déjalo en comentarios, escríbenos, responde a cualquiera que sea el mensaje en la plataforma donde nos estés viendo. Gracias por escucharnos y por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerda que más que dientes se trata de personas.